yo soy tu casa. Padre amado, nosotros pertenecemos a Jesús, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él adoramos, a Él le damos honra y te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra entonces. Los invito a 2 Corintios capítulo 2. Versículos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Vamos a usar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice la poderosa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Una vida que manifiesta su presencia. Una vida que manifiesta su presencia. Y quiero volver a leer el versículo 14, donde dice: demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Aquí en la palabra de Dios, en este texto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una analogía, porque cuando dice que le demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. Pablo había visto muchas veces cómo el ejército romano, cuando conquistaba naciones, conquistaba territorios, cuando volvían a Roma, o cuando volvían a Roma, al Imperio Romano, no necesariamente a la ciudad de Roma, sino a cualquiera de los lugares que componían el Imperio Romano, había visto que ellos, como ejército vencedor, el comandante del ejército venía al frente con sus soldados y había laureles, tiraban cosas, o sea, gritaban y le daban mucha honra a las personas, a esos soldados y entre ellos mismos una alegría tremenda y generalmente o siempre traían ya en el medio o al final del desfile traían los tesoros que habían conquistado, muchos de los tesoros, el oro, armas y cosas que habían conquistado las traían, y además también a sus rehenes, a los soldados que habían derrotado, muchos los traían encadenados y personas de los pueblos que habían conquistado los traían ahí como esclavos. Entonces
y a la vez habían personas quemando una gran cantidad de incienso. Quemaban incienso a todo lo largo de la caravana y se levantaba un aroma, un olor, ese olor a incienso. Y pues para los que habían triunfado, ese olor era algo muy agradable, porque le recordaba el triunfo, la victoria, el poder y todas esas cosas que a través de haber ganado la batalla, la guerra, habían conseguido. Pero para las personas derrotadas que llevaban ahí como esclavos, arrastradas, golpeadas, ultrajadas, ese olor a incienso era un olor terrible, desagradable para ellos, porque así como para los ganadores era victoria, vida y todas estas cosas, para los perdedores era muerte, era esclavitud. Y de ahí entonces Pablo toma y nos trae esta analogía en la palabra y dice que Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal, y dice que a través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Cuando los cristianos predican la buena noticia, para algunos es una grata noticia. Creo que lo hemos visto, ¿cierto? Cuando le predicamos a las personas, cuando compartimos la palabra, muchas de esas personas vemos su alegría. Incluso a veces se sorprenden, ¿eso es así? ¿Cómo así? Y se les abre como una esperanza y reciben la palabra de una buena manera. Pero mientras para otros, también lo hemos visto, ¿cierto? Cuando vamos a predicarles la palabra, es algo repulsivo para ellos, incluso es ofensivo. A veces se ofenden con nosotros. Yo he tenido personas, y eso que lo he hecho de la mejor manera, y yo he tenido personas que incluso me han insultado por hablarles del evangelio, por hablarles de la palabra, por hablarles de la buena noticia, que esa buena noticia, esa palabra, ese evangelio es lo que el Señor llama ese suave aroma. Ese suave aroma es comparable al incienso que botaban, que soltaban. Entonces, en ese caso para nosotros, y cuando nos lleva porque nosotros desde que recibimos al Señor entramos a ser parte de ese desfile triunfal en el que Cristo nos lleva. Y nosotros personalmente, cada uno de los que hemos recibido al Señor, somos ese incienso que para unos es un aroma agradable porque es olor de vida para los que se salvan, y para otros, para los que se pierden, es olor fétido. En otras palabras, y discúlpenme, pero es como si le oliéramos a feo. Entonces, vamos a leer en 2 Corintios el versículo 15, dice lo siguiente: nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Qué bendición, ¿cierto? A mí me gusta mucho una canción que dice como un perfume a tus pies, porque en verdad cuando esa mujer derrama, una mujer preciosa para Dios, quizá no para los hombres, pero para Dios era preciosa, hermosa y valiosa, como son todas las mujeres, son preciosas, hermosas y valiosas para Dios. Y también los hombres, porque todos los seres humanos somos
valiosos para el Señor. Y cuando ella llega y derrama ese perfume, recordemos cómo la critican, incluidos discípulos del Señor la critican. Uno que dijo: uy, no, qué desperdicio, eso se le hubiera dado a los pobres. Mis hermanos, nosotros no tengamos miedo de predicar la palabra, de volvernos ese suave aroma, ese perfume que se derrama, porque cuando le predicamos la palabra a las personas, nos convertimos en ese perfume que se derrama a los pies de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando esta mujer le derrama ese perfume? La honra. La honra. Yo creo que los que estaban ahí alrededor de él, incluidos sus discípulos, los que la criticaron, sintieron vergüenza, porque el Señor la honró. Y qué bueno nosotros ser ese perfume a toda hora y momento, iglesia. En vez de estar peleando por un partido político, peleando por una ideología, peleemos por el reino de Dios. Peleemos por el reino de Dios. Así como a veces las personas se desgastan, incluidos nosotros, a veces nos podemos desgastar defendiendo un personaje. Mis hermanos, desgastémonos mejor defendiendo a Cristo y defendiendo la fe, poniendo en alto el Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gloria a Dios. Y sigo leyendo ese versículo 15, dice: esa fragancia, o sea, nosotros, amén. ¿Por qué no se pone la mano acá en el pecho y dice: yo? Dígalo con toda confianza: yo soy ese perfume, yo soy esa fragancia que se derrama a los pies de Cristo cuando predico la palabra. Amén. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos aquí, Señor. Son una bendición, Señor. Son una bendición y están atados a tu reino y desatados a la bendición y al bien, Señor, en Cristo Jesús, Padre amado. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción somos el olor de muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. Qué bendición en el cielo que vengan a abrazarnos, a felicitarnos en cabeza del Señor, y las personas que se salvaron y que vengan a decirnos gracias, gracias, y derramen lágrimas de felicidad abrazándonos a nosotros porque les predicamos la palabra y porque gracias a esa palabra ese día están también allí con nosotros. Eso sí es orgullo. Eso sí es un motivo de sacar pecho. Amén. Y dice la parte B del versículo 16, dice: ¿y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Amén. ¿Quién está calificado? Pero sí debemos tener en cuenta algunas cosas muy importantes para compartir la palabra, para que sea más efectiva, no por la palabra, porque la palabra es poderosa, pero somos nosotros a veces, por la forma en que la predicamos, las que ponemos obstáculos y contras. Iglesia, una vida que manifiesta su presencia, una vida que tiene ese olor agradable, porque una vida que manifiesta su presencia,
huele delicioso para los que van camino al cielo, pero olemos mal para los que se pierden. Una vida que manifiesta su presencia, una vida que esparce ese aroma, sin importar si quién lo reciba o quién no lo reciba, eso a nosotros no nos debe interesar. Nos duele, sí, claro. A veces personas que queremos mucho y no reciben el mensaje, no reciben la palabra. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos. Una forma de forzarlos a entrar es orar por ellos. Porque a veces pensamos que es obligarlos o es querer hacer nosotros la obra por el Espíritu Santo, pero no es eso. La mejor forma de forzarlos a entrar es orar por ellos y amarlos independientemente de cómo nos traten. Incluso si nos tratan mal por predicarles la palabra, ellos no están luchando contra nosotros. Ellos están luchando es contra esos enemigos celestiales de las tinieblas que andan rondando, impidiendo que las personas reciban el evangelio, la palabra de Dios. Una vida que manifiesta su presencia es quien puede llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios, o sea, la fragancia, la palabra, a Jesús, o en otras palabras, la gloria de Dios, porque Jesús es la gloria de Dios. ¿Y quién está hoy con nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Con nosotros está la gloria de Dios. Esa palabra gloria se deriva de una palabra hebrea que quiere decir riqueza. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la riqueza de Dios con nosotros. O sea, todo lo que Dios es, la plenitud del Señor está con nosotros. Leamos Juan capítulo 1 versículo 14 y dice la palabra lo siguiente. Juan 1:14. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor. Podemos leer, vimos su gloria. Esta palabra esplendor se refiere a la gloria de Dios y dice, vimos su esplendor. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. ¿Y quién es? Jesucristo. Hoy en la persona del Espíritu Santo con nosotros. Amén. La persona del Espíritu Santo con nosotros. Entonces vamos a ver algo práctico. Una vida que manifiesta su presencia, esparce el conocimiento de Dios, o sea, esparce la fragancia, esparce la gloria de Dios, esparce la palabra, comparte a Cristo. Teniendo en cuenta tres aspectos principales. Vamos a ver tres aspectos principales que debemos tener en cuenta si en verdad estamos manifestando la presencia de Dios, amén, el conocimiento de Dios. O cuando vayamos a esparcir esa fragancia, cuando le vayamos a hablar a alguien, debemos tener muy en cuenta estos tres aspectos que hoy les quiero compartir. En primer lugar, enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Saben algo, iglesia? La verdad es la verdad y punto.
La verdad es la verdad. La verdad no puede ser a medias. La verdad no puede ser relativa. Y tenemos que aceptar todas las implicaciones que esto tiene. Porque por eso les he venido hablando, para unos solemos mal. Y algunos nos van a querer que nos vayamos. La única manera de vivir una vida saludable y balanceada es usar bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios. La Biblia no se debe ni siquiera leer informalmente. La Biblia no debemos leerla como leemos 100 años de soledad o como leemos cualquier otro libro de la literatura o de lo que sea. No se debe leer informalmente la palabra de Dios, ni acomodarla a nuestra conveniencia, porque también a veces la acomodamos a lo que nos conviene. Tampoco debemos o formar una ideología de ella. No he podido con esa palabra. ¿Quién me ayuda? Ideologizarla, bueno. Ajá. No debemos hacer una ideología de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es sí y amén. Yo no puedo llamar amor algo que Dios aborrece. Yo no puedo llamar bueno algo que para Dios es abominación. Yo no puedo seguir la corriente de este mundo con sus ideologías, algunas más extremas que otras, pero en fin, pensamientos humanos, simples pensamientos humanos. Yo debo enseñar la palabra como es, debo enseñarla correctamente y a ponerla en práctica correctamente. Llégueme a donde me llegue. Puede implicar que me odien, puede implicar que me rechacen, pero también implica que muchos la reciben y no se van a desviar. Porque cuando nosotros no hablamos la palabra correctamente, cuando la hablamos a medias o cuando queremos como, en otras palabras, como suavizarla de una manera que ya el pecado no es pecado, sino que es un error. O sea, queremos maquillar las cosas, entonces ahí nos metemos en problemas con Dios y nos volvemos piedra de tropiezo, iglesia. Otra cosa de enseñarla mal es cuando de pronto compartimos y le decimos a las personas: usted recibe a Dios y todo se le va a mejorar. Usted recibe a Dios y eso le va a venir riqueza y solo cosas buenas. Eso no es enseñar la palabra correctamente, iglesia, compartirla correctamente. ¿Qué va a pasar con esas personas cuando le digamos que todo se le va a arreglar cuando se acepta a Cristo y resulta que aceptó a Cristo y se le pusieron las cosas peores? O el familiar por el que llegó a la iglesia, por la persona que estaba enfermo y se murió, ¿qué va a pasar? Va a renegar, va a decir: sí, eso no sirvió, y
y quizá ni vuelva a la iglesia y se va a desviar y va a retroceder. Entonces debemos enseñarla bien, con todo lo que implica el Evangelio, con todo lo que implica la palabra de Dios. Hoy muchas de esas ideologías perfectas se esconden detrás de decir, es que Dios es amor. Y es que Dios no va a echar a nadie al infierno, dicen otros. No. Y ya lo hemos repetido muchas veces, es verdad, Dios al único que va a echar al infierno es al falso profeta, al anticristo y a Satanás y sus demonios. Pero a las personas, a los seres humanos, Él no va a echar a nadie al infierno, las personas se van a ir solitas. Y he allí, mis hermanos, la palabra también nos habla y nos dice que vayamos, que rescatemos a los que van camino a la muerte. ¿Y cuál es la forma de rescatarlos? Predicándoles la buena noticia de salvación. Y una cosa muy importante, iglesia, a veces se hace como un rito, como una teología, no sé cómo llamarlo, de la oración de fe o del llamado en la iglesia. A veces las personas dicen, ay, pero es que en esa iglesia no pasan la gente al frente para que reciba a Cristo. Alguien me dijo con mucho respeto y de muy buena manera, me dijo, hermano, es que la forma correcta para que las personas reciban, porque ese día hicimos un llamado, incluso lo hizo fue Leito y él oró desde acá. Y él no le dijo a nadie que pasara al frente, él oró desde acá por las personas que querían aceptar al Señor. Y entonces me dijo, es que la forma correcta es hacerlos pasar al frente, porque es que los que pasan al frente entonces uno sí sabe que se van a salvar. Pero me lo dijo de muy buena manera y en buena fe, o sea, eso era lo que él creía. Pero mis hermanos, es una falsa enseñanza, una mala enseñanza, un mal aprendizaje. No le enseñaron correctamente la palabra de Dios. ¿Saben por qué les digo algo, iglesia? Es que no importa, incluso a veces, ay, pero usted no dijo en la oración de fe que X o que Y, alguna cosa, no dijo y piensan, entonces, y a veces le queda la sensación a las personas, ¿será que yo hice bien la oración? Ay, pero no pasé al frente o no sé qué. Iglesia, con respecto a eso, no importa el lugar donde usted lo haga, donde usted le abra la puerta de su corazón al Señor, no importan las palabras que usted diga, porque es que nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. El Señor lo hizo todo y lo hizo perfecto. Fue perfecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es de corazón abrirle y decirle, Señor, te sigo, te sirvo, perdóname. Y lo podemos confesar donde sea, en la calle, en la casa, en la iglesia, en el auto, en el mar, en el río, en la piscina, haciendo mercado, iglesia, porque es que no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios lo hizo todo y lo hizo bien. Amén. Así que no le quede de pronto la persona que se pregunta, ¿será que yo hice bien la oración? No, ¿fue sincero? ¿Fue sincero? ¿Hubo sinceridad? Porque si fue sincero, no importa las palabras que dijo, no importa el lugar donde estaba, no importa si lo guió un pastor, si lo guió alguien o si lo hizo solito,
Cristo lo hizo completico y todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, para que seamos ese perfume a los pies de Cristo, derramado a los pies de Cristo, debemos enseñar correctamente, amén. Enseñar correctamente el mensaje de la verdad, amén. Amén. Llamar pecado a lo que Dios en su palabra dice que es pecado. Llamar malo a lo que Dios en su palabra dice que es malo. Llamar abominación a Dios lo que Dios en su palabra dice que es abominación a Él. Y llamar bueno a lo que Dios en su palabra dice que es bueno. Porque a veces también se enseña mal lo que es bueno. Eso no vaya a culto, eso no hay necesidad. No, si como Dios está en todas partes, usted puede por televisión, usted puede en alguna aplicación o X, qué sé yo. Y la palabra dice que donde se reúnen sus hijos hay bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios y gracias a Dios por ustedes que están hoy aquí y que se congregan frecuentemente y fielmente. Es una bendición, es una bendición. Claro, a Dios lo podemos buscar en todas partes y debemos buscarlo en todas partes, pero eso no quiere decir que entonces dejemos de congregarnos. Amén. Bueno, entonces vamos con la número 2. Ya dimos la primera. ¿Me la pueden colocar ahí para que la veamos nuevamente en la pantalla? La primera. Para que todo. Entonces leámosla todos. Enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Gloria a Dios. Segundo, enseña con amor el mensaje de la verdad. Mire, a veces parece que se contradijeras, porque hay que enseñar correctamente, ¿cierto? Lo que es pecado y decirle pecado a lo que es pecado. Pero hay que hacerlo con amor. Con amor. Dice en Efesios capítulo 4, el versículo 15, esto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en cambio, hablemos la verdad ¿con qué? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Mire, algunos de nosotros nos destacamos en hablar la verdad, pero nos olvidamos de hacerlo con amor. Mire, nosotros podemos decirle a una persona con amor que está en pecado y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Y se lo podemos decir. Yo recuerdo del pastor Anatolio Barreto de las iglesias Asambleas de Dios, ahí por la 9ª, él que ya está en la gloria de Dios, disfrutando de su arduo trabajo, de las bendiciones por su arduo trabajo. Yo recuerdo que él daba unos mensajes, porque recibí varios mensajes de él, y daba unos mensajes fuertísimos. Y el pastor Anatolio al pecado le decía pecado, al adulterio, adulterio, a la fornicación, fornicación, a la depravación, depravación. Era radical, mis hermanos, pero daba la palabra de una manera que uno salía de la iglesia cuando terminaba el servicio
compungido, con unas ganas de buscar a Dios, de a pedirle perdón. Iba a hablar una palabra y eso le temblaba uno la boca y le tocaba era más bien quedarse callado, porque si no ponía uno a llorar. Entonces, porque la enseñaba correctamente, pero la enseñaba con amor, y eso hace una diferencia muy grande. Si yo voy a predicarle a alguien la palabra, lo que pasa es que usted es un fornicario, se va a condenar, aprenda, mire cómo soy yo que busco a Dios. Mis hermanos, no solo le vamos a oler feo, sino que le vamos a oler hediondo, fétido, terrible. Pero no porque la persona no quiera abrirle el corazón a la palabra, sino porque nosotros no la predicamos con amor. Y mire lo que nos está diciendo el Señor: hablemos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Amén. Otros nos destacamos en mostrar amor, pero no nos atrevemos a hablar con franqueza. Dios te ama, sonríe que Cristo te ama, Dios es amor, Dios te va a llevar al cielo, tal, y esto y lo otro, y la persona viviendo en adulterio y tranquilo, o la persona haciendo las cosas malas, pero no hay problema, tranquilo, Dios te ama. Busque a Dios. Sí, estamos diciendo cosas que son ciertas, ¿cierto? Él nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, esto, lo otro, mis hermanos. Pero no les decimos con franqueza lo que pasa si sigue en ese estado. Amén. Y mira, para eso hay que pedirle la sabiduría al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos ayude en el momento que vayamos a abrir nuestra boca. Incluso desde aquí del púlpito yo le pido al Señor que me dé mucha sabiduría y que refrene mi boca, porque muchas veces en verdad uno como predicador se puede convertir en alguien irrespetuoso de las personas. Debemos hacer ambas cosas, iglesia. Debemos ser francos, pero debemos hacerlo con amor. Amén. Mire, un sentido de urgencia sí debemos tener. O sea, ese sentido de urgencia de hablarle a las personas, porque a veces uno ve las personas que están cometiendo siempre el mismo error, que se están destruyendo, y uno siente esa necesidad de hablarle y decirle: mire, por favor, esto ya pare, no de sufrir, pero sí pare. Porque un sentido de urgencia sí debe acompañar a nuestro mensaje, y podemos ser apasionados en ello. Personas que son apasionadas compartiendo el evangelio, la palabra, y le hablan a todo el mundo, al que sea, y a veces no miden consecuencias ni peligros ni nada. Entonces sí debe haber ese sentido, pero mis hermanos, no olvidarnos que es con amor. Y mire lo que nos dice la palabra para mostrarnos cómo es que se debe hacer. Primera de Corintios 13, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios 13, versículo 4, versículo 7, PDT dice: mire, el amor
es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. ¿El amor qué? No se enoja fácilmente. Es que ya se lo he dicho como 1000 veces. Seguramente se lo habrá dicho 2 o 3 veces y ya dijo que 1000. El amor no lleva cuenta de las ofensas. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije que dijo la palabra? El amor no lleva cuenta de las ofensas. No, a ese no le hablo ni le digo nada porque es que ese ya me ha ofendido. Me ofendió allá, me ofendió allá, me ofendió allá, me ofendió ayer, hoy y me va a ofender mañana, entonces por eso no le hablo. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, amén. Confiemos, iglesia, que el Señor va a salvar hasta el más malvado de este mundo. No lo condenemos antes de tiempo, que a veces los condenamos a las personas antes de tiempo. No, ese no. Ese no tiene perdón de Dios. Si ese no tiene perdón de Dios, iglesia, nosotros tampoco. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza. Amén. Hasta último momento debemos tener confianza y esperanza. El amor, todo. El amor, todo. El amor, todo lo soporta. Todo lo soporta. Vamos al tercer punto porque el tiempo se voló. Entonces, digamos el primero, pongámoslo nuevamente ahí para que lo recordemos, ahí en la pantalla. Enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Amén. 2. Enseña con amor el mensaje de la verdad. ¿Qué tal que el Señor no hubiera tenido amor con nosotros, no? Cuando la salvación llegó a nosotros, cuando nos esperó tanto, cuando tuvo tanta paciencia con nosotros, cuando fue tan bondadoso con nosotros. Amén. Entonces, tercero, y esto también es muy importante, espera las señales que siguen a la enseñanza del mensaje de la verdad. Espera las señales que siguen a la enseñanza de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando la compartimos o cuando nos la comparten y la recibimos, mis hermanos, a ese mensaje le siguen señales. A ese mensaje le acompañan señales. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y esparzan la fragancia. Amén. Y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. ¿A cuánta gente? A toda. ¿A cuántos? A todos. A todos, porque por todos murió Cristo. Amén. A todos. Dice: vayan, anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. ¿Qué cosas? Estas señales acompañarán a los que hayan creído, y para haber creído se le tiene que haber predicado el mensaje de la verdad. Amén. Se le tiene que haber anunciado la palabra, se le tiene que haber esparcido ese perfume. Entonces dice: estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas,
sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Amén. Hay señales. Si nosotros le compartimos a alguien la palabra, debemos creer que van a venir señales. Cuando las personas reciben ese mensaje y lo aceptan, van a haber señales, iglesia, y debemos creerlo. Y cuando les compartimos la palabra del Señor correctamente, entonces un deber de nosotros y una responsabilidad de nosotros es ir luego y orar por esa persona a la que le compartimos para que vea las señales. Porque las señales generalmente afirman a las personas. Si una persona está necesitando sanidad, le compartimos el evangelio y él lo recibe y todo, y lo compartimos como es, y él lo recibe y de pronto vio que se sanó. Eso lo afirma más. Y mire, esto comprende muchas cosas, tanto espirituales como físicas y materiales, esas señales. También dice en Juan capítulo 14, el versículo 12, dice: les digo la verdad, dice el Señor, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Wow. Dice, y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Amén. Ahora, esto no significa entonces que debemos poner a Dios a prueba, probar a Dios, porque eso sí no lo debemos hacer. Recordemos que la única vez que dice el Señor que lo pongamos a prueba es con los diezmos y las ofrendas. Amén. Ahí sí dice, probadme en esto. Pero de resto, le voy a probar que Dios existe. En el nombre de Jesús usted se sana ya, se levanta de esa silla de ruedas. Y resulta que por mucha fuerza que hizo, la persona no se pudo levantar de ahí. Eso es tentar a Dios. Yo puedo orar por la persona para que se sane y declarar la palabra y puedo hacer estas cosas, mis hermanos, pero el resultado es única y soberanamente de Dios. Yo no debo salir a aparentar que soy un superhéroe quizá, y por eso es que hay hoy en día tanta gente siguiendo un hombre o una mujer y no a Dios. Y cuando ese hombre o esa mujer fallan, se derrumba todo. Y se le hace tanto daño a la iglesia y tanto daño al cuerpo de Cristo. Porque nosotros debemos enseñar que la mirada total, completa debe estar es en el Señor y confiar que es el Señor el que hace la obra, porque el poder únicamente es de Él. Nosotros no deberíamos ni siquiera decir, es que oré y se sanó. No, Él no se sanó porque yo oré, Él se sanó porque Dios lo sanó en su soberanía y porque eso dice la palabra. Sin vergüenza fuera si al menos no orara. No es por nosotros ni es de nosotros, iglesia. El poder es de Dios y toda la gloria debe dársele a Él. Toda la gloria, toda la gloria. Y cuando nos alaben a nosotros por eso, mis hermanos, vayamos y pongamos esas coronas delante de Dios, porque solo a Él le pertenecen. Si no las ponemos delante de Dios y reconocemos que es por Él, en algún momento se nos puede subir el ego y el enemigo nos puede mentir.
Como decía alguien por ahí, es que yo tengo el poder para sanar personas. Por gracia de Dios, el Señor lo usa para que ore y las personas se sanen, pero el poder es de Dios, que lo ha puesto en nosotros. Pero mis hermanos, cuando nosotros decimos es que yo tengo el poder para sanar las personas, estamos poniendo la mirada sobre nosotros y las personas van a venir a buscarme a mí. Es que tengo que ir allá, a tal parte, porque es que allá está el pastor que sana. No, el que sana es Dios y Dios lo puede sanar allá, aquí o al otro lado. Amén. Gloria a Dios. Entonces no debemos poner a prueba a Dios o incluso tratar de desafiar las leyes de la naturaleza, porque muchas veces por darnos las de artistas decimos cosas y eso enseñamos mal a la gente. Volvamos a leer el versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 2, dice: nosotros somos el incienso. ¿Quiénes? Nosotros, amén. De suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van al camino de la destrucción, mis hermanos. Derramemos ese perfume. Esparzamos el conocimiento de Dios, iglesia. Este mundo está necesitando tanto de Dios. No nos dejemos desanimar. El enemigo nos quiere callar. El enemigo quiere cerrar las iglesias. El enemigo quiere apagar la fe. Y cuando digo el enemigo es Satanás y todos sus demonios. Quiere apagar la fe, iglesia. No nos desanimemos. No nos desanimemos. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Y el Señor dice que a los que esparcimos esa fragancia nos lleva en su desfile triunfal siempre, siempre, siempre. ¿Cuánto? Siempre, siempre. Amén. Así que seamos una vida que manifiesta su presencia, enseñando correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Seamos una vida que manifiesta su presencia, enseñando con amor el mensaje de la verdad. Iglesia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si ayer hizo milagros, hoy hace milagros. Y si hoy hace milagros, mañana hará milagros. Amén. Entonces esperemos las señales que acompañan a la enseñanza del mensaje de la verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe.